Mis suegros y mi marido se burlaron de mí y aplaudieron su aventura, pero yo respondí con mi familia. Honestamente, ella cree que puede hacer lo que quiera. ¿Salir a trabajar a tiempo parcial y quedarse fuera hasta tan tarde? ¿No te parece absurdo? Tienes toda la razón. Ni siquiera puede cocinar una comida decente, y aún así tiene el descaro de descuidar a su esposo. Increíble. Los padres de mi esposo, que dirigen un restaurante, me critican ruidosamente, sus voces se escuchan hasta afuera del local. Mi esposo comenzó a ir a la casa de sus padres a cenar solo, como para evitar mi terrible cocina. Tal vez debería simplemente volverme a casar. Esa chica que trabaja hasta tarde aquí, la joven camarera que trabaja en su restaurante, aparentemente era su amante. De acuerdo, les voy a enseñar. Con mi padre e hijo como mis aliados más fuertes, estaba lista para mi venganza final. Mi nombre es Grace y he estado casada durante 16 años. Ahora soy un ama de casa de 40 años. Después de graduarme de la universidad, conseguí un trabajo, pero durante mi primer año, conocí a un hombre que trabajaba para un cliente de la compañía de mi padre y nos casamos. Soy hija única, pero mi familia nunca me presionó para que me hiciera cargo del negocio familiar. Mi madre falleció cuando yo estaba en la escuela secundaria y no quería dejar a mi padre solo. Pero mi padre esperaba que me casara y estableciera una vida propia. Equipada con las habilidades culinarias que mi madre me había enseñado, estaba ansiosa por ser una gran esposa y cumplir los deseos de mi padre. Cuando me casé, mi esposo, 3 años mayor que yo, provenía de una familia que dirigía un restaurante, pero sus padres no tenían intención de pasarle el negocio. Por eso pensé que podíamos concentrarnos en construir un hogar feliz juntos. Justo cuando pensaba que nuestra vida matrimonial ideal estaba a punto de comenzar, recibí una llamada telefónica un día. Hola, ¿Grace? Lamento molestarte, pero puedes empezar a ayudar en el restaurante desde mañana. ¿Mañana? Eso es bastante repentino. Sí, uno de nuestros empleados a tiempo parcial renunció repentinamente y estamos en problemas. Eres solo un ama de casa, ¿verdad? ¿Tienes tiempo, cierto? ¿O tienes algún problema con eso? Me sentí incómoda por la repentina solicitud y el tono autoritario de mi suegra, que no dejaba lugar a la discusión. Es cierto que tenía tiempo, pero la forma en que me trataba como si estuviera sentada sin hacer nada todo el día me molestaba. Pensé en negarme, pero mi esposo, que escuchó la conversación por casualidad, intervino. Oye, ¿por qué no ayudas? De todos modos, trabajo hasta tarde todas las noches, así que no es como si tuvieras mucho que hacer sentada sola en casa. ¿Qué pensaban exactamente que implicaba ser ama de casa? Claro, no era lo mismo que ser dueño de un negocio, pero aún así se necesita tiempo y esfuerzo para administrar un hogar. Pero sabía que negarme solo causaría tensiones innecesarias. De mala gana, decidí ayudar en el restaurante. El restaurante estaba lleno de gente durante el día, sin apenas un momento para recuperar el aliento. Éramos solo nosotros 3, mis suegros y yo, dirigiendo el lugar. Además de eso, ofrecían entregas a domicilio, así que mientras mi suegro estaba fuera, mi suegra se encargaba de cocinar y yo hacía malabares con las mesas y lavaba los platos. Cuando terminó el trabajo, estaba completamente agotada. Oh, ¿ya estás cansada? Para alguien de tu edad, eso es simplemente patético. Bueno, así son los jóvenes de hoy en día, mimados y alimentados con cuchara por sus padres mientras crecen. No saben el significado del trabajo duro. Sus comentarios mordaces empeoraron mi agotamiento. No esperaba gratitud, pero unas palabras de reconocimiento o agradecimiento no me habrían hecho daño. Incluso después de regresar a casa, me esperaban las tareas del hogar. Preparé la cena, se la serví a mi esposo, lavé los platos y me desplomé, incapaz de mover un músculo. Tal vez era la carga de trabajo desconocida, pero algo se sentía mal. Parecía estar cansándome más fácilmente que antes. Los lunes eran el día libre del restaurante, pero esos días los pasaba poniéndome al día con las tareas del hogar, limpiando lugares difíciles de alcanzar y ventilando la ropa de cama. Como recién casada, no quería descuidar las tareas del hogar, así que me esforcé al máximo. Sin embargo, comencé a experimentar mareos frecuentes. Pasó otro mes y mientras ayudaba en el restaurante como de costumbre, comencé a sentirme mareada y mi visión se volvió borrosa.
Fue durante una hora pico particularmente ocupada, y mis suegros corrían frenéticamente. No pude mencionar que no me sentía bien. Terminé arruinando pedidos, calculando mal las facturas y finalmente, en un tropiezo de mareo, derramé una bandeja entera de comida. Honestamente, ¿por qué sigues cometiendo errores? A este paso, eres más un problema que una ayuda. Exactamente. Tirando bandejas de comida delante de los clientes. Vas a ahuyentarlos. Me disculpé, pero sus regaños apenas se registraron mientras luchaba por mantenerme consciente. Tal vez debería haber dicho que no me sentía bien, pero ¿realmente tenían que ser tan duros? Esos pensamientos me agobiaron mientras me dirigía a casa. Incluso después de una noche completa de descanso, todavía no me sentía mejor. A la mañana siguiente, James había salido temprano para una reunión matutina, completamente inconsciente de mi condición. Sin otra opción, fui a una clínica cercana y me quedé atónita cuando el médico me dijo que tenía 3 meses de embarazo. Resultó que mis recientes episodios de náuseas y agotamiento habían sido náuseas matutinas. Me di cuenta de que había estado perdiendo el apetito y sintiendo náuseas por el olor a comida, pero había estado demasiado ocupada para conectar los puntos. Esa noche, le conté a James sobre el embarazo. Su rostro se iluminó cuando respondió. Eso es genial. Mis padres estaban esperando para despedirte de ayudar en el restaurante de todos modos, así que ahora puedes quedarte en casa y concentrarte en criar al bebé. Me alegré de que estuviera feliz, pero la forma en que dijo casualmente despedir no me sentó bien. Aún así, siempre me había imaginado dedicándome a las tareas del hogar y a criar hijos después del matrimonio, así que lo dejé pasar para evitar conflictos innecesarios. Pensé que esta vez, seguramente, podríamos volver a la vida matrimonial ideal con la que había soñado. Meses después, di a luz a un niño sano. James prometió trabajar más duro para nuestra nueva familia, pero eso solo significaba aún más horas en la oficina. Honestamente, desearía que ayudara más mientras nuestro hijo era todavía un bebé, pero ¿cómo podía quejarme cuando estaba trabajando duro para su familia? Aún así, ser la única cuidadora era mucho más abrumador de lo que jamás había imaginado. Lo único que me mantenía en marcha era la alegría de ver crecer a mi hijo durante este precioso tiempo. Pero todos los lunes, mis suegros irrumpían en nuestra casa, aprovechando su día libre. Por supuesto, solo quería ver a mi precioso nieto. Mira qué fácil lo tienes. Todo lo que haces es cuidar al bebé y nada más. Por otro lado, cuando James era un bebé, yo hacía malabares con su cuidado y dirigía el restaurante al mismo tiempo. Eso sí que era trabajo duro. Tienes suerte de tener un esposo tan exitoso como James, ¿sabes? Todo es gracias a nosotros que lo enviamos a una universidad de primera categoría. Sus comentarios siempre estaban cargados de condescendencia. Sus visitas semanales convertían lo que debería haber sido un momento alegre con mi hijo en una fuente de estrés constante. Poco después de que mi hijo comenzara la escuela primaria, hizo una sugerencia sorprendente. Mamá, quiero empezar a tomar clases de natación los lunes. Incluso a su corta edad, Ethan debe haber encontrado sus visitas tan agotadoras como yo. Comprendiendo sus sentimientos, decidí inscribirlo en clases de natación. Al principio, las clases de natación funcionaron, dándonos un respiro de las constantes visitas de los suegros. Pero de alguna manera, Susan se enteró y me llamó. ¿Qué está pasando? Cada vez que paso por aquí últimamente, no estás en casa, y escuché que Ethan comenzó a tomar clases de natación. Si ese es el caso, yo me encargaré de llevarlo y recogerlo. Deberías quedarte en casa y concentrarte en las tareas del hogar. Con un suspiro, le di la noticia a Ethan. Tus abuelos quieren hacerse cargo de llevarte y recogerte de la natación. ¿Qué? No quiero eso. ¿Por qué no puedes ser tú quien me lleve, mamá? Ethan parecía molesto, pero al igual que yo, tenía la costumbre de andar de puntillas alrededor de Susan y Jeff. A regañadientes, aceptó al final. Durante un tiempo después de eso, su intromisión pareció disminuir y disfrutamos de una apariencia de paz. Pasó el tiempo y Ethan ahora se acercaba a su último año de escuela secundaria. Expresó su deseo de asistir a una escuela secundaria privada y comencé a considerar volver a trabajar para ayudar a apoyar ese objetivo. James, estoy pensando en volver a trabajar. ¿Qué piensas? Claro, ¿por qué no vuelves a ayudar en el restaurante de mis padres?
Se están haciendo mayores y ahora mismo solo tienen un joven empleado a tiempo parcial. Es la solución perfecta y estoy seguro de que todos sentirán lo mismo. No pude aceptar su sugerencia de inmediato. Los recuerdos del restaurante volvieron a inundarme, recuerdos de agotamiento, críticas y trabajo ingrato. La forma en que Susan y Jeff me habían tratado en ese entonces todavía me dolía. Sus palabras mordaces resonaban en mi mente. Sé que no te llevas bien con mis padres, pero no puedes evitarlos para siempre. Tarde o temprano, tendremos que cuidarlos. No se están volviendo más jóvenes, ¿sabes? Asentí débilmente, pero la idea de cuidarlos algún día me dio escalofríos. Aún decidida a dejar de lado mi incomodidad, me acerqué a mis suegros para ayudar. ¿Les gustaría que volviera a ayudar en el restaurante? ¿Qué? No recuerdo haber pedido tu ayuda. Tenemos un joven y confiable empleado a tiempo parcial. Ya no necesitamos tu ayuda. Verás, nos las arreglamos perfectamente bien solos. Si lo entiendes, simplemente vete. Su respuesta desdeñosa fue tanto un alivio como una sutil punzada en mi orgullo. De vuelta a casa, le conté a James lo que había sucedido. Sorprendentemente, no pareció inmutarse. Me lo figuraba. De todos modos, no contaba con que dijeran que sí. Así que no es gran cosa. ¿Qué se supone que significa eso? Tú eres quien sugirió ayudar en el restaurante en primer lugar. Nada. Algo en su respuesta se sentía mal, como si estuviera escondiendo algo. Al día siguiente, comencé a buscar un trabajo a tiempo parcial diferente. Afortunadamente, encontré un puesto en una tienda de delicatessen cercana y me contrataron en el acto. En mi nuevo lugar de trabajo, la mayoría de mis compañeros de trabajo tenían niños pequeños o padres ancianos que cuidar, por lo que a menudo tenían que tomarse un tiempo libre. Debido a que mi horario era más flexible, frecuentemente intervenía para cubrirlos. Todos tienen sus propias luchas, supongo. Así son las cosas. Pero a medida que asumía más turnos, se hacía más difícil mantenerme al día con las cosas en casa. Lo peor eran los fines de semana. Llegaba a casa y encontraba a James mirándome furioso por no estar cerca. Oye, ni siquiera puedes equilibrar tu trabajo a tiempo parcial con las tareas del hogar. Lo siento. Llegué a casa más tarde de lo esperado, pero prepararé la cena de inmediato. Olvídalo. Simplemente ve a la casa de mis padres y come. No vale la pena esperar tu comida. Y así como así, salió de la casa. Pronto, esta se convirtió en la rutina de todos los fines de semana. Eventualmente, dejé de molestarme con las comidas reales y dependí de las cenas congeladas y las comidas instantáneas. Unos meses después, noté que James ya ni siquiera volvía a casa las noches de semana. Supuse que estaba pasando más tiempo en la casa de sus padres. Así que, una noche, decidí pasar por el restaurante y verlo por mí misma. Cuando llegué, vi un letrero de cerrado por preparación todavía colgado en la puerta. Aunque ya eran las 600 p.m. sintiéndome incómoda, me acerqué a la puerta y fue entonces cuando escuché voces desde adentro. Honestamente. Esa esposa suya, corriendo a su trabajito y ni siquiera volviendo a casa a una hora decente. Ni siquiera puede cocinar y está descuidando a James como si no fuera gran cosa. Luego, la voz de una mujer más joven, una que no reconocí, se unió a la conversación. Vamos, no te enojes tanto. Yo puedo cocinar para James si es tan importante. Honestamente, su comida es horrible. Estaría mejor construyendo una vida con alguien más capaz, como tú. Me encanta eso. Alguien como tú encajaría mucho mejor en nuestra familia. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Quién era ella? La forma en que esa joven le hablaba a mi esposo parecía demasiado amistosa para ser solo una conocida. Reuniendo mi coraje, miré por la rendija de la puerta. Allí estaban, James y una mujer joven, riendo juntos como una pareja inseparable. No podía enfrentarlos en ese momento. Todo lo que pude hacer fue irme en silencio, con la mente acelerada por la incredulidad y la ira. Mientras caminaba de regreso a mi auto, escuché una voz que me llamaba por detrás. Mamá. Ethan. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No es esta la dirección opuesta a tu tutoría? Al ver a mi hijo allí parado, no pude ocultar mi sorpresa.
Llegué a casa y te vi salir de la casa con aspecto molesto, así que te seguí. Estaba preocupado. Sus palabras me impactaron fuertemente. Mi angustia había sido lo suficientemente obvia como para que él la notara. Lo siento mucho, cariño. No deberías haber tenido que verme así. Mamá, ¿estás bien? Escuché algo de lo que decían en el restaurante. Me detuve en seco ante sus palabras. ¿Escuchaste eso? Sí. Papá y esa mujer estaban hablando de algo, ¿verdad? Me ha estado molestando por un tiempo. Lo que dijo a continuación me sorprendió. Durante las vacaciones de verano, papá solía traer a esa gente a la casa. Por las tardes, la abuela, el abuelo y esa mujer. Abrí los ojos con incredulidad. Pedían sushi y comían juntos, hablando mal de ti, cosas malas. Incluso hablaron sobre cómo lograr que te divorciaras de papá. Mi mente se quedó en blanco cuando sus palabras se asimilaron. ¿Hablas en serio? ¿Realmente dijeron eso delante de ti? Me hicieron prometer que no te diría nada. Quería hablar contigo, pero no quería hacerte daño. Le puse la mano en la cabeza y lo abracé en silencio. Está bien, Ethan. Ya he decidido lo que voy a hacer. Cuando llegamos a casa, empaqué nuestras cosas y decidí ir a la casa de mis padres. Le conté todo a mi papá y él asintió con la cabeza, con expresión seria mientras hablaba. No podemos dejar que esto continúe, Grace. Por ti y por Ethan, vamos a manejar esto correctamente. ¿Qué planeas hacer? Primero, necesitaremos reunir pruebas sólidas del romance. Una vez que las tengamos, nos aseguraremos de que asuman toda la responsabilidad. Mi papá contactó a un investigador privado y comenzó el proceso de recopilación de pruebas. Durante los siguientes días, Ethan y yo nos quedamos tranquilamente en la casa de mis padres. Mamá, se siente realmente, como en casa aquí. Me recuerda a cuando era pequeño, cuando solíamos venir aquí todo el tiempo. Así es. Pero esta vez es diferente, Ethan. Estamos aquí para comenzar a construir un nuevo futuro. Mientras esperaba noticias del investigador, pasé unos días tranquilos con mi padre y Ethan, algo que no había experimentado en mucho tiempo. Papá cuidaba el jardín, charlando con Ethan sobre los tiempos que habían pasado juntos cuando Ethan era pequeño. ¿Recuerdas cuando plantamos semillas y ese pequeño azulejo volvía todas las mañanas? Sí, lo recuerdo. Incluso le puse un nombre. ¿Cielo? Ver a Ethan sonreír así aligeró mi corazón, aunque solo fuera un poco. Pero cuando finalmente llegó la llamada del investigador, la tensión volvió con toda su fuerza. Hemos reunido pruebas sustanciales del romance, fotos, conversaciones grabadas, tenemos todo lo que necesitarás. Cuando sostuve las pruebas en mis manos, una ola de ira y tristeza me golpeó a la vez. No puedo creer que haya tenido que llegar a esto, que incluso haya necesitado este tipo de prueba. Es porque tenemos esto que se les hará responsables. Sé fuerte, Grace. Estás haciendo lo correcto. Al día siguiente, llamé a James y le dije que volvería a casa por primera vez en semanas. Por fin. ¿Qué diablos has estado haciendo durante los últimos 10 días? Vuelve a casa y limpia todo el desastre que dejaste. De acuerdo. Estaré allí pronto. Después de colgar, me dirigí a la casa con papá y Ethan a mi lado. Cuando llegamos, James estaba parado en la puerta con los brazos cruzados. ¿Qué hace tu papá aquí? No te dije que volvieras sola. ¿Por qué? Porque esta casa está a nombre de mi padre y estamos aquí para comenzar el proceso de lidiar con esto. ¿Lidiar con esto? ¿Qué quieres decir? Cuando entré, la vista del caos me dejó sin aliento. La cocina estaba llena de basura y la ropa sucia estaba amontonada hasta el techo. ¿Ves? Estás loca por pensar que estoy teniendo un romance. Mira a tu alrededor. No hay señales de otra mujer por ninguna parte. Mientras James se regodeaba, tranquilamente metí la mano en mi bolso y saqué las pruebas recopiladas por el investigador. Entonces, ¿qué es esto? Fotos tuyas y de tu amiga, entrando y saliendo de un hotel. El color se le fue del rostro mientras miraba las fotos. Esto tiene que ser un error. ¿Cómo conseguiste estas? Ese sería el trabajo del investigador que contraté.
Y vas a pagar por lo que le has hecho a mi hija y a mi nieto. Para cuando llegaron Susan y Jeff, estaba claro que James no podía salir de esta. ¿Qué es todo esto? Es mejor que alguien empiece a explicar. Susan, tú también estás involucrada. Lo sé todo sobre cómo planeaste sacarme del camino con ella. Cuando la voz de Susan se elevó de tono, Jeff pareció darse cuenta de la gravedad de la situación e intentó calmarla suavemente. Esperen, todos. Calmémonos y averigüemos qué está pasando aquí. ¿Qué está pasando? Tú y Susan saben exactamente lo que está pasando. Han estado encubriendo el romance de James. ¿Cómo puedo planear una nueva vida sin mujer? Y pensar que lo discutieron justo enfrente de mi hijo. Increíble. Cuando dije esas palabras, la expresión de Susan cambió y se quedó en silencio. Jeff desvió la mirada, dejando escapar un profundo suspiro. James, con todas estas pruebas, ¿no crees que es hora de que confieses lo que has hecho? Solo fue una aventura. No significó nada. ¿Una aventura? ¿Te das cuenta del dolor que esa aventura nos ha causado a Ethan y a mí? En ese momento, Ethan se paró a mi lado y miró directamente a su padre. Papá, detente. Después de todo lo que nos has hecho, todavía estás tratando de poner excusas. James se estremeció ante las palabras de Ethan y apartó la mirada. Ethan, esto no es asunto tuyo. Es un asunto de adultos. Por supuesto que es asunto mío. Soy parte de esta familia y no has considerado los sentimientos de mamá ni los míos en absoluto. Susan abrió la boca para tratar de suavizar las cosas, pero mi padre la interrumpió esta vez. ¿Basta? No quiero oír más excusas. James, es hora de que asumas la responsabilidad de tus actos. Con las firmes palabras de mi papá, la atmósfera de la habitación cambió drásticamente. Susan, Jeff, cualquier conversación adicional se llevará a cabo directamente a través de mi abogado. Ni Ethan ni yo volveremos a hablar con ustedes. Mientras hablaba, los ojos de Susan se abrieron como platos y los hombros de Jeff se desplomaron. James parecía que estaba a punto de discutir, pero mi papá dio un paso al frente, su mirada aguda lo silenció. Grace y Ethan me tienen de su lado. Si siquiera piensan en causarles más daño, me aseguraré de que la ley se encargue de ustedes. Con eso, terminó la confrontación y salimos de la casa sin más conflictos. Unas semanas más tarde, se finalizó el divorcio y recibí un acuerdo que cortó oficialmente mis lazos con James. Ethan y yo comenzamos un nuevo capítulo en nuestras vidas, instalándonos en un nuevo hogar donde finalmente podríamos disfrutar de la paz. Habían pasado unos meses desde el divorcio y nuestras vidas gradualmente encontraron una sensación de estabilidad. Nuestra nueva casa estaba en un vecindario tranquilo y arbolado, a las afueras de la ciudad. Ethan se adaptó rápidamente a su nueva escuela e incluso hizo algunos nuevos amigos. Mamá, tuvimos un proyecto en equipo en la escuela hoy, y fue muy divertido. Oh, eso es maravilloso, cariño. ¿Qué tipo de proyecto fue? Fue para la clase de historia. Trabajamos en una presentación sobre la Revolución Americana, y fui nominado para ser el orador principal. Ver a Ethan hablar con tanto entusiasmo me llenó de una profunda sensación de alivio. Podía verlo recuperando su confianza en este nuevo entorno. Yo también me embarqué en un nuevo comienzo al aceptar un trabajo en una pequeña y acogedora panadería. Cada mañana, el cálido aroma del pan recién horneado me rodeaba, y era más agradable de lo que jamás hubiera imaginado. Grace, otro cliente dijo que nuestras galletas estaban increíbles. Especialmente las que hiciste tú. ¿En serio? ¡Qué alegría escuchar eso! Tal vez pruebe algunas recetas nuevas la próxima semana. A través de mi trabajo en la panadería, me hice amiga de los lugareños y mi mundo comenzó a expandirse. Con un poco más de tiempo libre, redescubrí pasatiempos que no había tocado en años. Uno de mis favoritos era el acolchado, una habilidad que me había enseñado mi difunta madre. Ethan, ¿no crees que esta nueva colcha se verá perfecta en tu cama? Sí, mamá. No puedo creer que puedas hacer algo tan hermoso. Eres increíble. Sus palabras de elogio me hicieron sonrojar, pero no pude evitar sentirme orgullosa. Mi papá venía a menudo y se convirtió en nuestra tradición cenar juntos. Ethan, ¿qué tal está el condimento en esto? Tu abuelo todavía lo tiene, ¿no? Sí, abuelo.
Está realmente delicioso. ¿Puedes enseñarme a cocinar así? Nuestra mesa siempre estaba llena de risas, fortaleciendo el vínculo que compartíamos como familia. Ethan comenzó a hablar sobre su sueño de algún día hacerse cargo de la compañía de su abuelo. Mamá, quiero estudiar negocios en la universidad y hacer que la compañía del abuelo sea aún más grande. Oh, ese es un sueño maravilloso, Ethan. Sé que puedes hacerlo realidad. Cada vez que veía la esperanza de Ethan para el futuro, iluminaba mi propia visión de la vida. Las dificultades del pasado se convirtieron en valiosas lecciones, haciendo que la felicidad que ahora disfrutábamos fuera aún más preciosa. Nuestra nueva vida apenas comenzaba. He aprendido a través de este viaje que no importa cuán difícil se ponga la vida, si sigues adelante, siempre se abrirá un nuevo camino. Y a mi lado, tenía una familia que me apoyaba y un hijo con grandes sueños para el futuro. Juntos, seguiremos caminando hacia adelante, más fuertes y unidos que nunca.